Módulo policial. Tema 4. Actuación policial en la atención de la violencia de género. Detección. Detección de la violencia de género. Los policías deben estar conscientes que la violencia puede darse en cualquier lugar. El personal de policía debe tener en cuenta que existen diferentes tipos y ámbitos de violencia, algunos más evidentes que otros. El personal policial debe acudir de manera inmediata ante toda denuncia, solicitud de apoyo o llamada de auxilio relacionada a violencia contra mujeres y niñas, aun cuando quien denuncia no sea la víctima. Cuando el personal policial acude a auxiliar, puede observar algunas reacciones en las víctimas como las siguientes. Mujeres víctimas que refieren de forma espontánea los hechos de violencia vivida, hablan directa y abiertamente sobre lo sucedido y sus decisiones para enfrentar las circunstancias. Mujeres víctimas que niegan u ocultan la violencia, resistiéndose a hablar sobre lo sucedido, rechazan cualquier ayuda aparentando no tener problema alguno. Mujeres víctimas en estado de crisis que les impide hablar sobre la violencia vivida, afectando su capacidad para decidir los pasos siguientes, de acuerdo al Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, 2012, página 24. Sin embargo, la mayoría de mujeres o niñas que sufren violencia no reportan espontáneamente la situación en que se encuentran, por diversas razones como miedo, desconfianza, vergüenza, culpa, desesperanza, desconocimiento, dependencia económica, falta de redes de apoyo, temor a afectar a sus hijas e hijos, dependencia afectiva y considerar la violencia como algo natural o merecido, entre otros. Por ello, es importante que los policías pongan atención en los siguientes indicadores de violencia de género que pueden notar desde el primer contacto, tomados del Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, 2012, página 24. A. Control físico del agresor sobre la posible víctima. B. Gritos o insultos por parte del agresor. C. Control con gestos por parte del agresor. También deben observar si la víctima se muestra alerta e hipervigilante a todo lo que sucede a su alrededor. Se sobresalta con facilidad. Demuestra un comportamiento pasivo e introvertido. No tiene iniciativa para hablar, no toma la palabra o se le dificulta expresarse. Su expresión puede ser lenta, poco fluida, concreta, repetitiva, monosilábica o guarda silencio ante determinados temas. Guarda silencio si su pareja está presente. Cuando habla, busca la aprobación de su pareja. Se muestra inquieta, se balancea, se enreda o juguetea con el cabello, se encoge. Reacciona con agresividad u hostilidad hacia quien la entrevista. Rompe en llanto excesivo sin razón aparente. Se aísla o aparta de los demás. Se muestra ansiosa, temerosa o con miedo. Se muestra inhibida, avergonzada o triste. Se muestra confundida. Evita o se incomoda ante el contacto físico. Muestra inexpresividad, se abstrae o cambios emocionales repentinos. Por momentos se bloquea emocionalmente, presenta dificultades para relacionarse socialmente. Se muestra irritable, enojada, con rabia e impotente. Actúa con nerviosismo y sumisión. Tiene una pobre o negativa valoración de sí misma. Muestra poco control sobre su vida. Se culpabiliza de la situación o de las lesiones. Expresa una excesiva dependencia afectiva hacia su pareja. Muestra alta tolerancia al maltrato y la frustración. Se le dificulta concentrarse en un tema, recordar situaciones o hechos recientes y mantener una conversación fluida. Muestra moretones, cicatrices, quemaduras, raspones, heridas o fracturas. Da explicaciones poco coherentes o no responde a las preguntas sobre los moretones, heridas, etc. o minimiza las lesiones.
Presenta ropa desgarrada. En los casos de violencia familiar es común que la violencia vaya escalando. El Protocolo de Actuación Policial en materia de violencia de género 2012 señala que el intento de estrangulamiento es una de las lesiones más comunes en los casos de violencia familiar y que no se le da importancia que representa, por lo que la y o el policía debe conocer indicadores de esta agresión en la víctima como cambios en la voz, desde la ronquera hasta pérdida total del habla. Se escucha un silbido cuando habla. Muestra dificultad para tragar. Muestra dificultad para respirar. Presenta rasguños, rosaduras y o coloración en el cuello. Marcas en la piel del cuello, posible indicador del uso de lazo o amarre. Muestra o refiere hinchazón de la lengua. Muestra derrames en ojos o coloración sanguinolenta en la cara o en el cuello. Marcas de dedos en el cuello. Se deben observar también las actitudes del agresor, ya que en la mayoría de los casos, estos se muestran ansiosos al dejar a solas a la víctima durante la entrevista. Tratan de controlarla con actitudes o gestos amenazantes. Minimizan los hechos sucedidos. Se muestran violentos o agresivos con la víctima o hacia los policías o quieren conciliar. También se debe observar si el agresor presenta heridas, rasguños, mordeduras o lesiones. Por lo anterior, la detección de la violencia de género implica observar, analizar o evaluar conductas y o actitudes de la víctima. Conocer las posibles amenazas o factores de riesgo que pueden afectar a la víctima. Disponer de la información y advertir las circunstancias en las que se tiene que intervenir. Estar alerta. Estar alerta a estos distintos indicadores de violencia de género, conocer los distintos tipos y ámbitos de violencia, no dejarse convencer por los agresores y no pensar que la violencia es algo natural, permite poner en marcha, desde el primer momento, el proceso de actuación policial y abrir camino a otras acciones que permitan restablecer el bienestar y los derechos de las víctimas. En esta etapa se deberá hacer lo siguiente si identifica una víctima. Esto de acuerdo al Protocolo del Estado de México 2016. A. Brindar la asistencia y apoyos de emergencia a la víctima de violencia de género. B. Observar si la víctima de violencia de género cuenta con la capacidad de tomar una decisión en ese momento para enfrentar las circunstancias. C. Observar si la víctima de violencia de género niega o oculta la violencia vivida, resistiéndose a hablar de lo sucedido y rechaza la ayuda. D. Observar el estado emocional de la víctima de violencia de género y, en su caso, proveer contención psicológica. Además, en su trabajo cotidiano debe, de acuerdo al Protocolo Ciudad Juárez 2016, 1. Conocer los factores de riesgo de violencia de género, como llamadas reiteradas de auxilio a los servicios de emergencia, denuncias previas ante autoridades judiciales, manifestación de la víctima de amenazas previas, uso de armas por el agresor, etc. 2. Mantenerse en alerta permanente en busca de datos que representen factores de riesgo. 3. Documentar y sistematizar periódicamente la información criminológica vinculada a violencia de género, recopilada en su desempeño diario en su zona o sector. 4. Registrar y documentar los comportamientos socioculturales, cotidianos y espontáneos con contenidos de violencia de género contra mujeres. Por ejemplo, música popular misógina, grafitis, usos del lenguaje, consumo de pornografía infantil, turismo sexual, trata, etc. Y 5. Registrar y documentar la carencia de infraestructura pública, construcciones ruinosas o desmanteladas, así como la presencia de terrenos baldíos que pueden ser factores de riesgo. Los factores de riesgo los veremos a detalle en la evaluación del riesgo en el siguiente tema. Muchas gracias. Te invito a que veas a continuación el video que complementa el abordaje de este tema que se refiere a la identificación de la violencia de género.